Buenas noches, ¿cómo están todos? 55 dice acá, ¿eh? Interesante, número interesante. Bueno, voy a quitar una captura de pantalla, por cierto, que nunca hice, parece. Vez pasada hice y envié en un grupo equivocado. Y después me di cuenta, pero bueno, está hecho. Ahí estamos. Voy a enviar en el grupo correcto porque ahí está. Bueno, presento nuevamente la pantalla. Primero lo primero, creo que el examen era el tema. Bueno, me decía justamente Víctor que no fue tan bien el examen, no les fue tan bien. Y bueno, sí, incluso se puede anular ese examen, es como una prueba nada más. Y nos quedamos con el examen final nomás. Incluso me pueden plantear otro tipo de ítems, por ejemplo, del tipo ensayo, igual puede ser, no hay ningún problema. 80 ensayos que leer es un poco duro, pero por ahí está, no hay problemas. Voy a mostrar entonces el ítem del examen. Voy a tomar el primero que está acá, voy a tomar. Primero de todos. Ahí va que no se vea el nombre y ya se vio. Paula, te estábamos escuchando. Bueno, parece que se le fue así tipo micrófono abierto. Un descuido. Bien, dice acá, ¿qué postura defienden los monistas? Al punto 19 dice, pero yo no tuve en cuenta que se tenía que barajar los ítems, se tenían que barajar y no tuve en cuenta la numeración. No hubiera puesto numeración, pero creo que eso no fue dificultad. Bueno, dice acá, ¿qué postura defienden los monistas? El monismo, una sola realidad. Buenas noches. El monismo, una sola realidad. Entonces, la opción correcta era justamente esto. La parte de la monografía va de vuelta a un examen final. Aparte, sí, hay un examen. Y puede ser de este tipo o bien del tipo ensayo, igual. No muy extenso, por cierto. Nélida, a ver. Sí, dale, no hay problema. Bueno, ¿qué postura defienden los monistas? Monistas, mono, uno, que existe una sola dimensión o realidad, ya sea el espíritu o también la materia. Una de dos, pero ambos no. Materia y cuerpo, materia y alma no. O materia o alma o espíritu. Y dice acá, el hombre está compuesto únicamente de materia, el alma es la única realidad, la materia es una exteriorización del espíritu como opción correcta. ¿Qué se entiende por qué se entiende por Gestalt en relación con las percepciones? Es la integración formal de las sensaciones en una unidad superior. Es algo más que las partes. Sí, ahí tiró un mensaje el doctor, no entendí bien. Parece que no rindió, que eso es lo que entendí. Vamos a ver. Dice, yo no pude ingresar a rendir. Ya. Sí, no, eso no es problema, no es problema. María Estrella, a ver. Sí, sí. No, y la revisión era para hacerlo juntos, pues, por eso.
y esto se está grabando. Pero puedo habilitar, no hay problemas. Puedo habilitar. Ok. Sigo, dice, ¿qué significa la frase cogitum es incognoscente an modus? Sí, 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 sí. Sí, porque no son solamente los monistas, o sea, los materialistas los que sostienen esa postura, también los trascendentalistas, o sea, los espiritualistas, en ese sentido. O es cuerpo, sí, 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 entiendo, sí. Esta es la respuesta correcta. O sea, o es alma o es materia, pero no una sola postura, o alma o materia, y no una sola postura. En ese sentido, no, una sola. No, una sola respuesta correcta. Sí. Bueno, creo que nos quedamos aquí. Esta frase significa el que conoce, el conocido está en el que conoce, según el modo del que conoce. La frase escolástica. ¿Cuál fue la postura de Aristóteles sobre alma y cuerpo? Que alma y cuerpo forman una sola sustancia completa. ¿Cuál es el propósito principal de estudiar el conocimiento humano? Según la antropología filosófica, dice aquí, comprender mejor la diferencia, ese está mal, puedo decir, esta opción. ¿Y cuál es la correcta? Dice, alcanzar la verdad y la libertad. Para la antropología filosófica sería alcanzar la verdad y la libertad en cuanto al conocimiento. De hecho, que para la epistemología, esa no es la respuesta. Tampoco es correcta, ¿verdad? Y creo que aquí no habría ninguna de estas opciones valdría para la epistemología, pero sí para la antropología filosófica. ¿Qué plantea la filosofía moderna y contemporánea en relación con el conocimiento? Un interés por conocer si conocemos o no conocemos en ese ámbito, ¿verdad? ¿Qué implica la afirmación de que el conocimiento no es pasivo y especulativo, sino vital y activo? Y la respuesta correcta es, el conocimiento puede modificar algunas notas de la realidad al ser activo o vital. ¿Cuáles son las notas más generales del conocimiento humano mencionadas en el texto? Y la actividad vital, relación sujeto-objeto y unión intencional. ¿Cómo se puede entender la unidad del conocimiento humano según el texto? Y esta respuesta está errónea, ¿verdad? Bueno, eh, la correcta es, en el acto del conocer, el sujeto y el objeto son una misteriosa unidad con una alteridad persistente. Según el texto sobre la dualidad, ¿por qué el problema del alma humana es tan difícil de abordar? Y la respuesta correcta es porque el hombre experimenta una dualidad de tendencias contrarias u oposiciones.
¿Qué se entiende por curiosidad humana según la antropología filosófica? La búsqueda constante del conocimiento y ser más. ¿Cuál fue la concepción de Platón sobre el alma y el cuerpo? La respuesta correcta es: el alma es de origen divino, simple, espiritual e inmortal, que proviene del mundo de las ideas. ¿Cuál es una de las características del materialismo? La afirmación de que el hombre es solo materia y los actos mentales son epifenómenos, como el alma, ¿verdad? Son fenómenos materiales, un poquitito más elevados. Según Santo Tomás, ¿qué relación hay entre las facultades y el sujeto radical del hombre? Y la respuesta correcta es: el sujeto total es el cuerpo animado por el alma. Alma y cuerpo, una plenitud. ¿Qué se entiende por facultades o potencias en relación con el conocimiento humano? Y la respuesta correcta son actividades de los sentidos y de la razón. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la sensación animal y la sensación humana, según el texto? El animal capta la alteridad solo como estímulo, mientras que el hombre aprehende la realidad, abstrae. ¿Cuál es la relación entre verdad y la realidad según la antropología filosófica? La verdad se encuentra en la realidad objetiva. ¿Cuál es el tema principal de la antropología filosófica? La dualidad del ser humano. ¿Qué opinión tenía Descartes sobre la relación entre alma y cuerpo? El alma y el cuerpo son dos realidades distintas, pero interaccionan a través de los espíritus vitales. ¿Cómo se diferencia la percepción de la sensación según la antropología filosófica? La percepción es un conjunto complejo de sensaciones unidas. Y esa era la última. Bien, voy a habilitar el contenido de hoy. Diapositiva de la clase, frases de filósofos. Sí, sí, cómo no, cómo no. Acá me pide que explique un poquitito la postura aristotélica. Sí, explicando un poquitito el tema de Aristóteles. Y no podemos evitar explicar la de Platón. O sea, necesariamente tendremos que explicar la de Platón.
Platón sostiene un dualismo entre alma y cuerpo. ¿Qué significa dualismo entre alma y cuerpo? Oposición. Dualismo es oposición o pares de opuestos. Dos realidades antagónicas entre sí. Alma y cuerpo se repelen. El alma, para Platón, es eterna. El cuerpo es accidental al alma. Accidental. Oh, no está. Tengo problemita con la batería. Un segundito. Resuelto el problema. Y su unión es accidental, de hecho. El alma es eterna. El alma proviene del mundo de las ideas. El cuerpo es como una cárcel, dice Platón, que aloja el alma. Entonces, el alma cuando termina eh, su trajinar en la vida del cuerpo, retorna al mundo de las ideas, si se purifica, si no, transmigra a otro cuerpo. Esa es la postura platónica, ¿verdad? Ahora, entonces el alma es trascendental, el cuerpo no trasciende, el cuerpo perece, el alma eterna, el cuerpo termina, perece. La postura aristotélica es distinta. Aristóteles sostiene la unidad indisoluble. El hombre es una unidad indisoluble entre alma y cuerpo. Nunca se separa. Es una única sustancia, sustancial, una única sustancia. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Según Aristóteles, y de hecho que también según Santo Tomás de Aquino, sigue la misma tendencia, ¿verdad? Y termina, o sea, cuando el hombre muere, muere el alma y el cuerpo. Pero según la creencia, esto no termina ahí. Hay una trascendencia, pero esa trascendencia se da de las dos formas, o sea, alma y cuerpo. Es un misterio, es inexplicable, pero lo que Aristóteles sostiene es que alma y cuerpo son indisolubles. Y también, al igual que Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la postura actual de la Iglesia? Es aristotélica, no platónica. La platónica, el pensamiento platónico también lo sostuvo San Agustín en partes. Para San Agustín hablaba de las personas que se van por el camino recto se van a la ciudad de Dios y los que se van por el camino equivocado se van a la ciudad terrenal después de muertos. Sin embargo, Aristóteles, o mejor dicho, Santo Tomás de Aquino sostiene que eso no es tal. El hombre muere, termina, y toda la humanidad va a pasar por eso. Es más o menos por ahí la tendencia.
El fin del hombre, por ende, para Santo Tomás de Aquino, es un fin colectivo. La teleología tomista es justamente el fin del hombre como un fin colectivo, toda la humanidad. Sin embargo, la agustiniana, cada uno elige su camino. ¿Había alguien? Natalia, a ver. Natalia Fuster, ¿querés hablar? Ah, bueno, dale, dale. Bueno, ahí mezclamos un poquitito las cosas. Platón con San Agustín. San Agustín sigue un poquito ese camino, ese pensamiento platónico o neoplatónico. Y Santo Tomás de Aquino sigue a Aristóteles, también con su ilemorfismo. Ilemorfismo, eh, materia y forma. El hombre tiene materia y forma. La materia, el cuerpo, y la forma, el alma. Pero esta unión, como le estaba diciendo, es una unión indisoluble. Es una sustancia, es una única sustancia. Para Platón son dos realidades. El alma y el cuerpo son oposiciones. Se oponen, se repelen. De ahí que todo lo corpóreo es malo. Eh, el alma no es física. Bueno, no podemos separar, se unen. Esa unión es inseparable. Inseparable. Y se habla también de espíritu, ¿verdad? No se habla tanto de alma, alma como vida, como espíritu, ¿verdad? Propiamente, ¿verdad? Aristóteles habla de que es una cualidad del ser humano, es una cualidad del ser humano el alma. Como decía recién, es la forma, es la esencia del hombre, el alma. Pero esa unión, como decía, es indisoluble, eh, entendiéndose de esa forma, la esencia del ser humano, el alma. No sé, ¿alguna otra pregunta, algo que no se haya entendido? Bien, vuelvo al texto. Frases célebres. Un poquitito para iniciar. Frase con C. Oh, qué terrible. Bueno, eso hace falta corregir terriblemente. Esta persona que hizo, bueno, Tales de Mileto. El placer supremo es obedecer lo que se anhela, o sea, a las ideas, a los ideales que tiene una persona. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil, hablar mal de los demás. La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento, en el saber. Toma para ti los consejos que das a otros. Es fácil dar consejos para otros, ¿verdad? El agua es el elemento y principio de las cosas. Su arché. Anaximandro. El agua es el arché, sigue a su maestro, pero también es el apeiron. La naturaleza es eterna y no envejece. Todos los seres derivan de otros seres más antiguos por transformaciones sucesivas, más o menos parecida a la teoría de la evolución. Las cosas están llenas de dioses, de hecho que ellos también tomaban a sus principios constitutivos como dioses. Las cosas se originan por la separación de los contrarios. Anaxímenes, igual que el alma, es el aire. Nos conserva la vida, el aliento, y el aire envuelve todo. Los contrarios supremos, principios de toda la generación de las cosas, del aire, son el frío y el calor. Todas las cosas se originaron por el grado de condensación o enrarecimiento del aire.
El aire es infinito en tamaño y determinado respecto a su cualidad. Anaxímenes de Mileto. Heráclito, para Dios todo es hermoso, bueno y justo. Los hombres han concebido lo justo y lo injusto. Justamente, no de Dios, sino de sí mismos, ¿verdad? Son distintas las aguas que cubren a los que entran en el mismo río. De ahí su frase, verá, nadie se baña dos veces en el mismo río. Los buscadores de oro cavan mucho y hallan poco. Interesante. El círculo, en el círculo se confunden el principio y el fin. Todo cambia, nada es. Pitágoras de Samos. No seas ambicioso y tacaño. La justa medida es excelente en tales casos. Ni muy ambicioso ni muy tacaño. Economizad las lágrimas de vuestros hijos para que puedan regar con ellas vuestra tumba. Los hombres que siempre hablan de verdad son los que más se aproximan a Dios. No tengas más que una mujer y un amigo. Las fuerzas del cuerpo y el alma no toleran más. Un solo sufrimiento. Bien, esto para iniciar un poquitito la actividad de hoy. Tengo la diapositiva de la clase. Un poco del aspecto ético. El alma, la ética. La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del griego éticos, ethos, que significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno o malo, obligatorio, permitido. Pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué es realmente lo bueno? ¿Lo bueno es bueno realmente? ¿Bueno para quién? ¿Y lo malo es malo realmente? Edad antigua y en esa época, ¿verdad?, se va desarrollando la ética. Son precursores de la ética, de hecho, ¿verdad? Los primeros filósofos éticos que hablan realmente de ética son Sócrates, en especial Sócrates, Platón, Aristóteles y demás. Pitágoras de Samos concibe la idea de armonía del universo con lo bueno, lo que conlleva la concepción de un alma natural capaz de unirse con el universo y así reflejar sus cualidades, belleza y armonía, de lo cual derivaría la idea de bondad, orden, belleza, armonía. Eso tuvo de que había algo en el universo en sí mismo, ¿verdad? Como un neuma universal, decía, un aire universal del cual provienen las cosas y al cual también retornarían alguna vez. De hecho que Platón, seguidor de Pitágoras, también, del maestro Pitágoras, también aprende eso para su mundo de ideas. Este pensamiento pitagórico y también platónico no termina ahí, es más, son son los cimientos justamente para la religión cristiana. Toman esa idea también y asocian justamente con la cultura judía. Presocráticos. Los primeros en reflexionar sobre la ética. Buscaban un medio de las cosas, el punto medio, el equilibrio. Definieron como punto medio de las cosas la virtud, el arete, y proponen como virtudes principales la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. En general, el orden.
Los sofistas también hablaron del tema, pero de una forma muy relativa. Dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Esto mismo sostuvo Protágoras de Abdera, tanto el hombre individual como colectivo. Y de hecho que hoy en día para la ética eh, se toman los valores culturales y se basan de hecho ¿verdad? Los valores culturales para la ética actual. Lo que para una sociedad es válido, entonces es lo bueno. Trasímaco decía que el derecho máximo era la fuerza y centraba todo en un positivismo moral. Calice decía que los débiles hacían las leyes para detener a los fuertes. Hipia decía que la ley artificial y el ideal moral era la autosatisfacción. Sócrates, y ahí hablamos ya propiamente de la ética, decía por un lado conoce a ti mismo en su método y hablaba también de nada de exceso. Él tenía una teoría sobre el intelectualismo ético, el que conoce el bien. El que conoce el bien lo practica inevitablemente. Y el que no lo conoce, entonces, es un ignorante del bien, por ende es malo. El hombre malo no es malo por desconocer el bien. No puede hacer el mal el hombre si conoce el bien. Solo la persona puede ser sabio, el que conoce. Y el ignorante es el malo. Platón identifica la plenitud del ser con la perfección moral e inicia la ética de la perfección personal en un ascenso paulatino a la eternidad. Uno a partir de su vida, como decíamos hace rato, en el cuerpo, el alma, debe ir purificándose hasta alcanzar la plenitud que no se da en esta vida, se da en la siguiente. Se reduce a una moral intuicionista, sino que exige estudio y trabajo, esfuerzo, una dialéctica de ascenso hacia la perfección. Dice, hasta llegar a la sabiduría, ya que solo el sabio es feliz. Pero el sabio no se da en este mundo, el sabio se da en el otro mundo, en el mundo de las ideas. Después tenemos a los socráticos menores, discípulos de Sócrates de un rango inferior, más o menos. Tienen otra tendencia, va por otro camino en algún sentido del pensamiento socrático. Identifica la plenitud del ser con la perfección moral. Inicia la ética de la perfección personal, la búsqueda del perfeccionamiento. Algunos van por el camino de procurar la mayor cantidad de bienes posibles y otros van no tanto procurando, sino la abstención de las cosas materiales. Dice, sino que exige un estudio y trabajo en la dirección. Este es platónico. Esta explicación está mal, bueno, está bien. Aristóteles, el hombre es un ser intencional, actúa para alcanzar sus fines. De hecho que la ética aristotélica se denomina también eudemonista. ¿Por qué? Por la búsqueda de la felicidad. El fin del hombre es la búsqueda de la felicidad. ¿Y cómo lo alcanzará? A través de la práctica de virtudes. También es una ética intelectualista, ya que se busca justamente este, desarrollar un poquito la inteligencia en ese sentido. La eudemonía no es solo placer, pero lo incluye. O sea, el fin del hombre es la felicidad, que implica sacrificio también, a través de la práctica de virtudes y se logra el hábito por ende, ¿verdad? Y la felicidad a la vez. Los estoicos eran muy materialistas, de ahí va la tendencia de los socráticos menores. El hombre tenía un destino. Los estoicos se dividen en tres etapas, el antiguo,
el medio y el nuevo. Los primeros, que tenemos ahí, eran muy materialistas y deterministas. El hombre tenía un destino, aunque eso no les impidió tener alguna idea del alma y de los dioses, así como aceptar algo de libertad en el ser humano, procurando la mayor cantidad posible de bienes o placeres. Los neoplatónicos. La tónica de estos pensadores es la moral, que consiste en un principio superior. Uno de ellos, Plotino, también San Agustín fue neoplatónico en algún sentido. Su moral era eudemonista. La virtud moral tiene 4 niveles: las virtudes políticas, las virtudes catárticas, las virtudes del alma purificada y las virtudes ejemplares. San Agustín de Hipona, uno de los forjadores de la ética cristiana, padre de la Iglesia. La ética trata del soberano bien, al que tienden todos los actos, al que buscamos por sí mismos y cuya posesión nos da la felicidad. Las almas reciben a Dios, de Dios la iluminación, que se da justamente como una ayuda y la búsqueda hacia esa iluminación. Y de esa iluminación también surgen las nociones de igualdad, de orden, de prudencia, de templanza y otros. Tenemos a San Anselmo en la escolástica ya. El hombre justo recibe su justicia de la intencionalidad moral, de realizar la ley de sus actos, en sus actos. Es el primer moralista medieval que se aparta del eudemonismo platónico, aristotélico y de los estoicos. Se coloca la eticidad en la ley y la intención de la voluntad de adecuarse a ella. Una persona es justa, por tanto, por lo que quiere, no tanto por lo que quiere, sino por el motivo por el que lo quiere. Abelardo, el pecado consiste en el consentimiento a lo que es malo. Lo que es moralmente malo o bueno no es la ejecución del acto, sino la disposición previa en el agente moral. Cuando habla de la intención, la toma como igual al consentimiento. De la intención depende la bondad o la maldad morales. Santo Tomás de Aquino da la plena recuperación de la ética aristotélica nuevamente, pero también integra la ética de ley. La acción humana única que puede ser moral es la que tiene conocimiento y voluntad. Por eso cuenta mucho la intención de la conciencia. La conciencia puede ser afectada por la ignorancia y la libertad por la violencia, ambas por la enfermedad o la pasión. En cuanto a la ley del hombre, Scoto daba prioridad al hombre y en Dios a la inteligencia. Se dio la primacía a la voluntad del hombre, ya que la voluntad es más importante que la inteligencia. Su principal atributo es la omnipotencia, más que su omnisapiencia. De esta manera, la ley natural y la ley divina positiva son porque el que ha querido que así fuera, pero podrían ser de otra manera, al menos en muchos de sus aspectos. Ockham, Guillermo de Ockham, tiene una concepción voluntarista del hombre. Esto es, da predominio a la voluntad sobre el intelecto o razón. Es univocista en cuanto a la ley, ya que proviene de la voluntad de Dios como legislador. De la cula obtiene vigor, no de la misma esencia de las cosas, pero es equivocista por cuanto a la ley natural, no responde a una naturaleza humana invariable.
Edad moderna, tenemos a Montaigne, se distinguió por sus posturas escépticas, tanto en la teoría del conocimiento como en la ética. Trata de equilibrar la corriente de los estoicos y de los escépticos. Los hombres no están de acuerdo en nada. Reina un desacuerdo tan grande que nos inclina a desconfiar de que algo se pueda conocer con certeza realmente, y también en el aspecto ético. Pascal coloca dos polos de oscilación en el conocimiento: el espíritu geométrico y el espíritu de la fineza. El ser humano busca la felicidad, pero esta no, pero no está fuera de él, sino está dentro, ni adentro de él, no está fuera ni adentro. Es el amor o caridad lo que nos lleva a lo más íntimo y nos saca a los demás. Baruch Spinoza dedicó mucho esfuerzo a la filosofía moral, según se ve en su obra específicamente dedicada a ella. Tiene como eje la obligación. La ley, las leyes humanas no se distinguen de las divinas, pues no hay distinción entre lo divino y lo humano. Todo está, el Dios de Spinoza, todo está comandado por la razón y nada deja a la contingencia. De hecho que hay una univocidad en el criterio de Dios y el hombre. Todo está sujeto a su destino. Y ese destino no es en cuanto a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Hume dice de los juicios morales: no se rigen en la razón, sino en el sentimiento. Son los sentimientos de utilidad y de simpatía los que nos mueven a obrar, y por eso son fuente de la moralidad, al tratar de usar la inteligencia o la razón en lugar de los sentimientos para construir una ética. Se incurre en el paso indecible del el ser al deber ser, indebible. Es decir, incurre en su falacia naturalista. Bueno, dependiendo a qué se refiere. Eh, una ética en cuanto a los sentimientos. La ética, lo moral, lo bueno y lo malo depende de, de los sentimientos de la persona. Entonces, reduce a toda la ética a lo afectivo, a lo emotivo. Lo bueno es para el grupo de personas que considera que algo es bueno, y lo malo para los que consideran que algo es malo. Entonces, la ética no se reduce directamente a la afectividad. No existe una objetividad plena en la ética a partir de Hume. ¿Y por qué digo a partir de Hume? A partir de Hume y para la ciencia. Del empirismo de David Hume para la ciencia. Actualmente la ciencia tampoco se basa sostiene de igual forma que la ética, no, en la ética no hay nada objetivo, nada más son cuestiones de afectividad directamente. Entonces, lo bueno y lo malo para la ciencia no carece de sentido. Son los sinsentidos en la ciencia, y de hecho que se deja de lado por ello. Para Kant, la ética se basa en un dato primitivo y ya sigue directamente con respecto a Hume. La ética depende de la forma, del imperativo categórico que uno mismo lo considera, independiente de cualquier bien. Y ahí entran las discusiones en cuanto a los valores. Los valores como noúmenos y no como fenómenos. Solamente se pueden conocer los noúmenos, lo nouménico. Perdón, solamente se puede conocer los fenoménicos, los fenómenos, ya que lo nouménico no tiene un correlato fáctico. O sea, no existen impresiones sensibles del hecho
del hecho de los valores. No existen como hechos, sino son meras subjetividades. Y en este caso, él lo toma como postulados, postula los valores. ¿Qué son los postulados? Son afirmaciones indemostrables y al no poder demostrarse de hecho que ya no son fenoménicos. Son son constructos, pero dice Kant, fundamentales, fundamentales para el hombre, para su vida. Son fundamentales los valores para el hombre, no puede vivir sin ellos, pero tampoco puede admitir que estos existan de forma real, fáctica. Son nouménicos. Edad contemporánea. Le tenemos a Nietzsche, dice, realiza así una fuerte crítica de la ética de su tiempo, además a la axiología, o sea, al estudio de los valores. Por eso proclama la transvaloración de todos los valores vigentes hasta el momento. Predica un nihilismo activo y consumado. ¿Nihilismo en qué sentido? Cuando, cuando Dios muere en la mentalidad de la humanidad, entonces hay un vacío que hay que llenar. De ahí el nihilismo. Y ese vacío se llena justamente con el hombre. Bueno, de hecho que si el hombre decide ser el protagonista de la historia. Que denomina clásico por tener un retroceso en la historia de la griega clásica. Sostiene, desde Platón, Sócrates y Aristóteles vivimos bajo un engaño, ¿verdad? Todos los valores de Apolo, la bondad, el orden, la razón, todos son justamente engaños que pervivieron y supervivieron más de 2500 años. Pero que ya era hora otra vez de volver a lo fundamental, decía Nietzsche, que es la vida. La realidad radical que es la vida del hombre. El cuerpo es lo que vive. Y todo lo que es corpóreo es bueno, porque está la vida. En contraposición de lo platónico y de toda la historia del cristianismo, ¿verdad? Que sostiene que todo lo que el cuerpo pide es malo. Donde la emoción y la pasión tenían su dominio antes de los clásicos, o sea, desde Sócrates, Platón y Aristóteles. El espíritu dionisiaco, el dios Dionisos, otra vez tenía que volver a ser vigente. Del caos, por cierto, el dios del vino. Marx, por su lado, dice que las ideas éticas, la idea del hombre nuevo y libre, está presente en sus críticas a la ética no marxista y al idealismo. Críticas que recogerán y en el que abundarán muchos de sus discípulos y estudiosos del marxismo. Va a ir asociado otra vez a la realidad, a la conciencia de la realidad, ya sea esta una pseudoconciencia, o sea, la alienación, el hombre alienado, o realmente el hombre con conciencia, que puede realmente encaminar la nueva ética del hombre. Intuicionismo, Moore, uno de los principales iniciadores de la filosofía analítica, centra el naturalismo en la moral. Pasa del ser al deber ser, al igual que la tendencia kantiana, del hecho al valor. La ética solo se puede construir en el plano de lo valorativo. Lo bueno o valioso solo se capta por la intuición. De manera parecida a lo que sostuvo Max Scheler, la contemplación. El emotivismo. Este emotivismo que justamente surge con Hume, como decíamos. La ética no se puede decir o expresar, Kant. Se tiene que mostrar, solo puede captarse emotivamente. Si uno, bueno, de hecho que no de forma individual, pero si uno lo intenta hacer, tal vez, la ética sin hacer.
La ética es de suma importancia. La relación entre la moral y la acción humana no es intelectiva, sino emotiva. La valoración no es creencia o conocimiento, sino emoción. Uno siente un acto bueno, por decirlo. Prescriptivismo. El lenguaje de la moral no es persuasivo, sino prescriptivo, o sea, imperativo. Se vuelve universal. Descriptivismo y neonaturalismo. En contra del prescriptivismo, Karl Peter levanta el descriptivismo, hace un llamado a la distinción de los adjetivos, atributos. Bueno y malo son atributos y por lo tanto no pueden predicar lo mismo, algo bueno o algo malo. La ética discursiva, a ver más, también llamada como ética dialógica, la ética comunicativa, la ética de la responsabilidad solidaria. Esta ética fue propulsada por Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Ambos han trabajado en la herencia kantiana, la marxista y la pragmática. Insisten en el discurso o lo razonable, la comunicación, el diálogo, la responsabilidad y la solidaridad. La ética postmoderna rechaza el universalismo y la argumentación. Se tiende fuertemente al emotivismo y la fragmentación. Gilles Lipovetsky señala incluso una época de Poe de ver, puesto que en el ámbito posmoderno no hay sensibilidad para el deber ni para la solidaridad. Más bien se tiende al egoísmo y al hedonismo. Bien, hicimos un pequeño recorrido en la historia de la ética, un tanto, ¿verdad? En esta diapositiva. Tenemos nuevamente un texto para un ensayo. Nélida, sí, mi propuesta, dejarlo como un tema nulo, formativo. Sí, los del examen decís, sí, cómo no. Puedo hacer una síntesis para la próxima clase. Flaminio, bien nomás. Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, entiendo, entiendo. Sí, no hay. Así mismo, sí. Sí, sí, sí. Y a partir de hoy tenemos, esta es la quinta clase, dos clases más. Sí, exactamente, sí. Sí, el trabajo práctico se hace la monografía y la presentación de la monografía es el tema, ¿verdad? Como son 19 grupos aproximadamente, entonces, para tener el tiempo este, de exponer todos esos trabajos, entonces se optó por la modalidad de que cada grupo su presentación lo haga en un video. En un video no mayor, sí, no mayor de 30 minutos dijimos, y bueno, en eso estábamos. Nosotros dijimos, creo que dijimos, en la última clase, sí, dos clases nos quedan, sí. Así mismo, de hoy en 15, sí. No, no va a ser necesario, solamente el enlace, sí. El enlace del video y el enlace de la monografía. Sí, así mismo. Sí, este es el último trabajo. Este es el último trabajo de proceso. Sí, perfecto. Eh, Leticia, a ver si Leticia, ¿quieres hablar? ¿Vale?
Sí, tenés la mano levantada. Ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es solamente va a ser presentar. Sí, sí. Sí. Bueno, Leticia, no hay ningún problema. Podemos presentarlo de hoy en 21 días, o sea, 22 días, sin ningún problema. El trabajo en sí. Y el video y la monografía. No hay problemas. Es porque es cuestión de presentar nomás. Sí, 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 no hay problemas. Y, y con respecto a la actividad 4, esta va a ser la última. Sí, por cierto, esta va a ser la última. Vamos a ver si por lo menos en la última clase, que es de hoy en 15, algún grupo ya no presenta su video, podemos ver de repente también. Pero se extiende el plazo entonces. De hoy en 22, que sería, veo un momentito, sería el 16, el 16 de junio. La última clase sería el 9 de junio. Clases, clases. Y el 16 es el siguiente viernes, si no estoy equivocado. María Gloria. Sí, buena pregunta, María Gloria. No, no alteraría porque es nada más la entrega del trabajo. No es clase más, no es más clases. Es nada más entregar. Sí tendrían. Pero como te digo, es mero trámite. Ustedes van a entregar nomás el trabajo. Ya, sí.
sí o sí ya van a empezar con otro módulo. Eh, sí, esta cuestión de los trabajos en maestría es así, es como que se van encimando y más todavía por el tema de ser virtual. Sí, es así. Y bueno, las maestrías lastimosamente son así. No sé si están así ajustadas, pero son más o menos de este tinte. Miren, les prometo algo, antes de darle la palabra a Lisa. Eh, exámenes ya no exámenes. Este es un momento de reflexión, nada más. Antropología filosófica, momento de reflexión del hombre sobre sí mismo. Los trabajos finales van a ser el examen final. ¿Está bien? ¿Les parece? Ok. Y háganme acordar, ¿eh? No me voy a olvidar, no me voy a olvidar de esto, por cierto. Entonces, el examen final va a ser el trabajo final. Y el trabajo de proceso son los ensayos y comentarios que estaban teniendo a mano. Bien, ya queda entonces eso. Seguramente Víctor ya va a anotar eso ahí para que no nos olvidemos. Actividad, este espacio de la evaluación final entonces va a ser de la actividad final del módulo, como está luego así, ¿verdad? Temas para los trabajos están ahí, la lista de temas están ahí. De hecho que ahí perdí. Un momentito. Indicadores a tener en cuenta son los indicadores, edición de los integrantes y los grupos y de los temas también están aquí. Cada uno ya fue eligiendo su tema. Sería muy interesante observar los videos de forma grupal, pero parece ser imposible. Y acá, como estamos viendo, ¿verdad? Algunos grupos todavía no pusieron sus integrantes. Gracias, gracias, gracias. Entonces lo que faltaría serían los grupos y los integrantes y los temas de algunos. Hay grupos de dos y compañía. Bien, esto hay que completarlo entonces también y queda a disposición este mismo contenido. Bueno, otra cosa que quería mostrar en la caja de hoy, del viernes 26, tenemos la diapositiva de la clase, los recursos. La actividad, la última actividad, es un libro. No hay necesidad de leer todo el libro. Creo que hasta la página, iba a decir hasta la página 60 77, pero tiene 77 páginas. Aproximadamente a la mitad del libro ya uno va a entender todo. Ya va a encontrar el sentido del hombre. El hombre en busca de sentido. Es un libro que les va a encantar si es que ya no lo leyeron. El autor es Viktor Frankl, un psicólogo. Y está aquí la obra. La vida en el campo de concentración. Muy interesante, les va a gustar. Pueden dividirse en partes si quieren, entonces para hacer un ensayo no hay que leer toda la obra. Mira, ustedes leen algunos capítulos o páginas y ya les va a ser suficiente, yo creo. Eso que decía la compañera que hay que leer todo y de repente se hace largo. Bueno, es la propuesta de hoy. Un libro muy interesante, por cierto. ¿Algo más? No sé si hay otra pregunta por ahí. Bien. No, es que no estoy hablando. Ya no, profe, dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya no hay preguntas, claro. Bueno, ahora estamos entre 62, es un número interesante. De mi parte es todo, no sé si hay alguna pregunta, algo. Y prometo lo de la síntesis con respecto al examen en sí, sobre cada punto. ¿Dale? ¿No tienen aún calificación los trabajos presentados? No, aún no tienen calificación. Y es que no todos los grupos aún presentaron. Y bueno, pero prometo también corregir los trabajos. Sí, ok.
Ok, prometo corregir los trabajos de esta semana. Bien, de mi parte es todo. Chau, dale, hasta luego. Chau, chau. Buenas noches.